Había una vez un niño que no sentía que pertenecía. Vivía maltratado en un armario. Hasta que un extraño le dijo que era un mago y le explicó la cicatriz en forma de rayo que tenía desde bebé tras casi morir. Y como pueden ver, no estoy muerto, gritó T'Challa a su primo, listo para reclamar el trono. Aunque su adversario no cedería, sus fieles lucharon. Inspirados por 1.21 gigawatts de electricidad para el condensador de flujo, dándole al DeLorean la potencia para volver a 1985. Marty sonrió. Iba a casa después de lo que solo podría describirse como... Y de repente se dio cuenta que todo lo que su corazón deseaba estaba en su patio trasero. Hizo clic con los talones 3 veces y dijo: Si lo construyes, ellos vendrán, Ray. La constante siempre ha sido el béisbol. Este campo, este juego, es parte de nuestro pasado. Nos recuerda lo que fue bueno y que podría serlo de nuevo. Y entonces Ray vio que el joven jugador en el campo era en realidad su padre. Era en realidad su padre, el villano que le cortó la mano con un sable de luz e intentó seducirlo con promesas de dominio sobre la galaxia, quien se encontraba frente a él y reveló su identidad. Se quedó atónito mientras la música cerraba la impactante escena. Así iniciamos nuestra serie El Poder de las Historias. Qué bueno que estás acá, llegaste al inicio de esta película. Va a ser una historia contada en 3 partes y nos emociona realmente lo que vamos a estar compartiendo. Y yo sé que es inevitable que no se distraigan, pero un poco más adelante, ¿ok? Voy a hacer quizás, no sé, algunas sorpresas van a salir de ahí. Probablemente tengo un sombrero que va a salir un montón de cosas por allí, pero pongan en pausa la atención sobre la mesa y presten atención acá, porque más adelante se va a poner bueno a través de algunas cosas que voy a estar mostrando. Así inicia nuestra serie el día de hoy, El Poder de las Historias. Y mírame lo siguiente, las historias han sido parte de ha sido parte de la humanidad en el trayecto general, ¿ok? Desde el inicio de la humanidad, las historias han sido un elemento importante. Ha sido un elemento importante para transferir conocimiento. De hecho, la tradición oral era el único o la única herramienta y método para transferir conocimiento o información valiosa de generación en generación. Siempre ha estado allí. Nuestros abuelos y antepasados siempre usaron y tomaron el uso de las historias para transferir verdades, principios, valores, chistes, ¿okay? que de generación en generación y todavía han perdurado. Probablemente nunca fueron escritos, pero siempre viven en nuestras cabezas o han sido transferidos de uno en otro. Y principalmente el uso de las historias nos ayudan a comprender o nos ayudaron a comprender grandes lecciones en la vida. Si bien es parte de nuestra historia de la humanidad en general, el elemento de historias o parábolas, lo vamos a ver un poco más adelante, definitivamente era una gran y sigue siendo una gran herramienta. De hecho, probablemente tú fuiste criado, fuiste aconsejado, fuiste no sé, regañado, sentenciado por tus padres, ¿ok? De alguna forma con alguna de esas historias. ¿Alguno recuerda la historia de la liebre y la tortuga? Ya, ese gran principio de, bueno, si haces pequeños pasos de forma consistente, una y otra vez, por mucho tiempo, probablemente vas a llegar primero. Aunque la historia nunca ocurrió y nunca fue cierta, qué buena historia, ¿verdad? Porque reflejaba un principio que definitivamente se quedó en nuestra mente. Algunos recuerdan, depende de las épocas, ¿ok? No se vayan a descubrir, no pasa nada, está oscurito, ¿ok? La historia del pastorcito mentiroso. ¿Sí? Viene el lobo, ¿verdad? La tercera vez nadie le creyó en el pueblo y terminó muy mal y hay una enseñanza poderosa detrás. Y bueno, quizás esa es un poco más la que yo escuché, las aventuras de Pinocho. ¿Ok? Esas caricaturas, por supuesto que no eran ciertas, pero no podía negarlo, que muchas veces me hacían así, mi papá o mi mamá, y yo, ¿qué?
¿Qué? ¿Tu nariz? Y yo, bueno, sí, o sea que di la verdad, ya no cuentes cuentos, ¿no? Definitivamente reconoce algo. Y eventualmente me miraba, ¿será que sí me creció la nariz? O sea, ¿será que es cierto eso? Depende de la edad que tenía. Pero claro que representaba y era una forma muy fácil, muy potable de dejar principios y verdades que a veces pueden ser complejas de explicar. Puede ser compleja, depende de la edad o la cultura o el desarrollo académico de cada persona. Así que estas historias eran algo muy, y siguen siendo algo muy poderoso. Una de las formas que le llamamos a estas historias es parábolas. De hecho, así lo encontramos en el texto de la Biblia, muchas parábolas, ¿ok? Y es una manera nuevamente que Jesús, como un especialista en crear historias y en contar historias, hizo gran uso de las parábolas. Creó e inventó muchas historias para, de manera práctica, enseñar verdades profundas. De manera práctica, asegurarse que nadie se quedara fuera, no importa su rol o su inteligencia o no, o su edad, pudiese comprender el principio y la verdad que él quería compartir. Diferentes culturas, hebreas, griegas, asiáticas, hicieron gran uso de las historias o parábolas para enseñar verdades y principios de generación en generación. Las parábolas específicamente las vas a encontrar en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí vas a encontrar todo lo que Jesús hizo, cómo pensó, cada historia que inventó, por qué la inventó y cada enseñanza que hay detrás de cada parábola que Jesús compartió. Ahora, un destacado académico y profesor de la literatura bíblica enseñó lo siguiente a través de su libro Las Parábolas. Enseñó lo siguiente: las parábolas comunicaban un solo mensaje que usualmente requería una decisión. Utilizaban una ilustración fuerte que hacía difícil ignorar el llamado a una reacción inmediata. Las parábolas estaban diseñadas para provocar una respuesta o una decisión. Parecía sutil, parecía divertido, pero detrás de eso había un gran cierre. Había un gran cierre que te sientes de alguna manera entre la espada y la pared. Habría un gran cierre que terminabas mirándote en el espejo a ver si la nariz te creció o no, porque tú decías, o sea, me queda claro, ya sé lo que tengo que hacer. Es un llamado de atención a tomar una decisión. Amigos, las historias, las parábolas, tienen un gran poder en nuestra historia en general de la humanidad. Y Jesús se ancló y fue un gran contador de historias. Lo impresionante que vas a encontrar en cada parábola, y de eso se trata esta serie de El Poder de las Historias, es lo siguiente: en cada parábola vas a encontrar diferentes personajes. Hay algo que se sostiene en cada parábola y lo vas a estar viendo, y es que uno de los personajes representa a Dios nuestro Padre Celestial, ¿ok? Y otro personaje regularmente te representa a ti y a mí. Representa a alguien en el momento, pero definitivamente se ancla o se conecta a este momento de la historia y tú y yo nos podemos ver ahí. Y entonces esto lo hace demasiado relevante, demasiado práctico y poderoso al día de hoy. De hecho, la historia que hoy te voy a contar va a requerir de que tú y yo nos mantengamos conectados para identificar quién eres tú en esa historia. ¿Dónde está Dios en esa historia? Y lo vamos a ver a través de una historia que está escrita en el libro de Mateo. Lo vamos a leer juntos, y es una interacción que hay entre Pedro, uno de los discípulos de Jesús, uno de los más cercanos, más aguerrido, más así como emocionalmente, ¿verdad? bastante rápido, directo. Okay, hay una conversación muy valiosa, y luego Jesús crea una gran historia para dejar un punto muy claro, un punto que seguro va a impactar tu vida y la mía, como ya lo ha hecho desde la historia o desde la preparación de este mensaje. Dice de la siguiente manera: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Y para muchos, de acuerdo a lo que encuentres en la teología, en los estudios, para algunos puede ser el número 7 fue algo aleatorio que Pedro escogió. Para otros tantos pueden conectarlo con el contexto hebreo, y entonces el 7 tiene que ver con culminación, con plenitud, y probablemente era como la obra terminada y entregar perdón. Vamos a dejar eso por ahí, más adelante lo voy a retomar, ¿ok? Vayamos a la respuesta de Jesús. Esta fue la respuesta de Jesús. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7.
¿Está bien? ¿Ya hicieron sus cálculos? Muy bien, no se trata de hacer cálculos. Lo que Jesús le estaba diciendo no era, bueno, ahora multiplica 70 veces 7 y más o menos da ¿cuánto? A ver, hay matemáticos aquí. 490. ¿460? Muy bien, gracias Alex, muy bien. Denle un fuerte aplauso a Alex, por favor, por estar metido y esa buena matemática. Muy bien, aunque no es hacia allá, no hay que irse hacia allá, sí, Pedro, saca la cuenta y entonces vas tachando las veces que perdonas hasta llegar ahí. El concepto era mucho más profundo, lo que él estaba dejando ver es lo siguiente, es algo ilimitado, Pedro. A la hora de pensar en extender gracia y perdón a otros, no te quedes corto, no lleves las cuentas, es algo ilimitado. Y continúa. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Aquí Jesús dice que hay una gran enseñanza, hay una gran oportunidad, no va a ser sencillo explicarlo, y comienza a narrar esta historia. Hay un Dios, hay un rey, que representa el reino de los cielos, porque así se comporta este reino, así se comporta nuestro Padre Celestial. Así que ahí vemos el primer personaje representado, Dios representado en el rey, y le dice, mira, digamos que esto está sucediendo. Y a través de esta historia quiero enseñarles nuevamente algo más. Y yo quería decirte lo siguiente. Mateo, Marcos y Lucas, que son reconocidos como los evangelios sinópticos, son 3 libros que están súper conectados. Cronológicamente cuentan casi al mismo ritmo las historias y guardan la fidelidad de cada detalle muy cercano. Algo sorprendente en estos 3 libros, Juan narra otros ángulos de otras historias, el libro de Juan. Algo impresionante es que 3/3 de todo lo que está registrado en estos 3 libros tiene que ver con historias que Jesús inventó, creó para enseñar verdades profundas. Jesús entendía el poder de las historias. Entonces, una vez más, hace uso de eso y le empieza a contar esta historia. Pedro, te voy a dar un ejemplo, espero que te quede claro a ti y le quede claro a todo el mundo. Y continúa la historia y dice, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. En el original griego, aunque estamos tomando algunas traducciones más originales, más antiguas, dicen lo siguiente. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía murius talenton, que le debían 10,000 talentos. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía murius talenton. Y continúa. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa y sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Y eso era muy normal en esa época, Le debías y te mandaban preso o te vendían como esclavo y ahí recuperaban todo o en parte lo que le debías. Era una costumbre de ese tiempo, así que tampoco estaba desconectado con la realidad que ellos estaban viviendo. Y mira la respuesta de este siervo. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Por favor, dame un poco de tiempo. Por favor, déjame presentarte un esquema de pago. A 12 meses, a 24 meses, dame chance. Déjame arrastrar el lápiz. Dame tiempo, hombre. Y mira la respuesta del amo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Solo él podía cancelar la deuda y lo hizo. Así actúa Dios hacia tu vida y hacia mi vida. Canceló la deuda. Tampoco le propuso un esquema de pagos, sino que dio por terminado la deuda. La historia no ha terminado y continúa así. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Nuevamente, en el original griego se leería de la siguiente forma. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía hecatón denarión, 100 denarios.
le debía cierta cantidad mucho menos o inferior a lo que le debía el primer siervo. Mira la respuesta de este siervo. Continúa. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Qué personaje, ¿no? El que había sido perdonado hoy toma la posición del rey y frente a una deuda mucho menor, su respuesta es esta: págame inmediatamente. El compañero, esta fue la respuesta del compañero frente a su amigo a quien le estaba cobrando. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Por favor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. La misma situación, se intercambian los papeles. No sé tú, pero para mí es como una gran oportunidad para el primer siervo de probablemente actuar de una forma diferente y esta es la respuesta que él tiene. La misma situación, solo cambio de papeles. Pero ¿sabes una cosa? Ese primer siervo no estaba dispuesto a actuar a favor del otro como lo hizo el rey. Mira lo que dice la historia. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Para completar el asunto, no solo no le perdonó la deuda o no le aceptó un esquema de pagos porque, oye, dame semanas, días y te voy abonando y pagando, sino que, mírenme, lo imposibilitó para pagarle. Porque estando preso, ¿cómo iba a trabajar? ¿Cómo iba a producir dinero? Le quitó la posibilidad de poder pagar su deuda. Y aquí se pone la cosa un poco matemática, pero presten atención, pero es la manera de poder sacar el mejor provecho a esta parábola, a esta historia. Entendamos esto desde un lugar de números, ¿ok? ¿Están listos? Muy bien, espero que hoy domingo estén listos para esto. El siervo número 1 debía 10,000 talentos. El siervo número 2 debía 100 denarios. Ahora hagamos la comparativa de talentos a denarios. ¿Están conmigo? Muy bien. El siervo número 1, el equivalente a un talento es 6,000 denarios. Un denario es igual a un día de salario. ¿Están viendo proporción allí? ¿Están conmigo? En términos de tiempo, amigos, mira cómo se ve esto. 60 millones de días de salarios debía el primer siervo. 100 días de salario debía el siervo número 2. Para hacerlo más entendible, en nuestra época, suelo mexicano, ¿ok? Hice una comparativa del precio del día de salario oficial del gobierno, ¿ok? Que está cerca de 279 pesos por día de salario, para que hiciéramos la comparativa y podamos entender al día de hoy el nivel de la deuda del primer siervo y del segundo. Se ve así. El primer siervo debía nada más y nada menos que 16,728 mil millones de pesos. El segundo siervo debía 27,780 pesos. ¿Estás de acuerdo conmigo que la deuda del primer siervo era impagable? No estamos hablando entre pequeño y grande, entre muy grande y más o menos. Estamos hablando de algo significativo, tiene su peso, pero del otro lado es algo impagable, no te alcanza la vida. Y si no lo crees así, tenemos que hablar en el lobby porque entonces esa suma no es mucho para ti. Tenemos un proyecto que se llama Por Ciudad de México y nos encantaría que nos ayudes a afectar la ciudad si esa deuda del primer siervo no es nada para ti. 16 billones de pesos. ¿Cuándo has escuchado esa cifra? No la escuchas en ningún lado, ni de manera recurrente, ni nada. Recordemos cómo inicia esta historia porque es muy importante. Recordemos cómo inicia este momento que hasta ahora les he narrado. Dice así: el hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Aquí me confundí un poco, ¿ok? Porque esta es la respuesta del siervo, del segundo siervo, y que no encontró respuesta, ¿ok? Lo que te quería decir es que esta historia inicia de la siguiente forma. Pedro incómodo, Pedro diciendo: hay alguien que me ha molestado la vida, Jesús. Hay alguien que me causa un daño, hay alguien que me molesta, hay alguien que... Entonces, ¿qué debo hacer?
¿Cuántas veces debo perdonarlo? Pedro y nuestra historia se conectan en este momento porque es una pregunta o es un razonamiento que tú y yo hemos hecho. ¿Hasta cuándo le voy a perdonar a esa persona? Hay un límite para eso. Pedro estaba incómodo y así comienza esta historia. Y Jesús dice, ok, vamos a adentrarnos, vamos a entregar perspectiva. Me encanta porque ahora sí, el primer siervo, no pidió cancelación de su deuda. El primer siervo lo que pidió fue más tiempo. Pero para el rey no te va a alcanzar la vida, mijo. O sea, si yo te entrego un programa de pago, no hay manera. Entonces, elijo perdonarte, elijo cancelar la deuda. Y esto es sumamente importante. Porque ese es el corazón de nuestro Padre Celestial frente a la deuda que tú y yo podemos tener por nuestro pecado. Ahora sí, la manera como inicia esta historia y lo que detonó esta historia es esta. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? ¿Y sabes por qué? Alguna interpretación alrededor de esta propuesta de Pedro, porque no solo es la pregunta, sino que da una respuesta. Es la siguiente: en el Antiguo Testamento vas a encontrar un libro que habla acerca de cuántas veces Dios puede perdonarte acerca de la misma causa. Y entonces infería que de alguna forma quienes tenían una relación con su Padre Celestial decían, ok, ya te equivocaste hacia mí, me dañaste 3 veces de la misma manera, ya la cuarta no hay perdón. La cuarta me vas a pagar. Entonces, todavía Pedro hace una propuesta como muy generosa y dice, no, quizás no como he escuchado en esta tradición oral y de nuestra fe, no 3 veces a quien peca contra mí de alguna manera, sino que yo estoy proponiendo 7 veces, pues, a lo mejor mucho más generoso. Pero Jesús trae una propuesta mucho más extravagante para darnos un poco de proporcionalidad o contexto de cómo debemos ver las cosas a la hora de perdonar. Porque la pregunta que tú y yo nos hacemos, si hoy te encuentras acá y tú dices, Ulises, no conoces mi historia, de hecho no sabes, una de las cosas por la cual estoy aquí es por un gran daño que me han causado. Y mi pregunta es, está bien, pero ¿hasta cuándo? Está bien, pero realmente puedo perdonar, pero me voy a acercar a que me vuelva a dañar. Y la propuesta de Jesús para ti, para mí, no es solamente entregar perdón, que está bien, y dar pasos hacia el perdón, sino también a la vez establecer límites con esas personas para que no te sigan dañando. Me encanta porque Jesús hace lo siguiente, que es una invitación para ti y para mí. Antes de responder la pregunta de Pedro de forma directa, le ayuda a ver lo siguiente. Pedro, necesito que primero entiendas la dimensión de lo que se te ha perdonado para que desde ahí razones y seas motivado a perdonar a quien te ha hecho daño. Jesús nos está enseñando, amigos, a través de esta parábola algo muy poderoso. Nos está enseñando lo siguiente: nuestra capacidad de perdonar fluye de entender lo mucho que hemos sido perdonados. Muchas veces no es la incapacidad o la falta de voluntad de extender perdón, sino que se nos olvida, perdemos por proporcionalidad o contexto, se nos olvida lo tanto que hemos sido perdonados. Lo primero que debemos hacer tú y yo frente al daño que alguien nos ha causado es recordar lo mucho que se nos ha perdonado, la gran deuda que se nos ha cancelado de parte de Dios a través de su Hijo Jesús cuando murió en la cruz por tus pecados, por los míos. Y ahora sí, la mesa. Yo sé que muchos decían, ¿y para cuándo, verdad? Ya estamos llegando ahí. Quiero demostrar un poco, para mostrar proporcionalidad, para poder tener un contexto, porque muchas veces nos falta eso, entender. Y lo voy a hacer de la siguiente forma. Probablemente así se ve la ofensa, o no se ve, depende de lo lejos que estés, pero aquí adentro puse una bolita pequeña, ¿ok?
Y probablemente así se ve el daño que nos han causado. El daño o lo que le deben a Pedro o lo que te deben a ti o lo que me deben a mí. Y no quiero ser insensible y decirte, deja de llorar y sigue adelante. No, sécate las lágrimas, no pasa nada, hombre. No. Tiene su punto, tiene su peso, hay dolor, no lo quiero invalidar, simplemente estoy tomando la parábola de Jesús para entender un poco a profundidad este gran principio. Hagamos este ejercicio para tener un contexto mayor de cómo comparar y luego desde ahí que nuestro corazón se incline a perdonar. Yo sé que hay una gran diferencia, mírame, hay una gran diferencia de lo que nos deben a nosotros y lo que nosotros debemos o debíamos a nuestro Padre Celestial. Y para eso quiero hacer lo siguiente. Probablemente lo que Dios hizo por nosotros y la deuda que nosotros teníamos de nuestros pecados se ve más o menos así. Y quizás esto no dimensiona los números que mencioné, así que se ve más bien así. Para entenderlo cuán grande es su amor, su gracia, su favor y su perdón, yo creo que requiere un poco más de esfuerzo y el equipo de producción me dejó mucha tarea. Y quizás se ve así. Pero si aún no cobra algún sentido de urgencia y de claridad sobre eso, probablemente se ve así. O así. O así, hay mucho trabajo, en serio. O así. O así. Si debo pasar toda la reunión haciendo esto para que entendamos la gracia y el amor de Dios hacia nuestra vida, vale la pena. Para que entendamos el sacrificio y su valor para nuestras vidas. Así era nuestra deuda. O quizás así, para algunos que son tremendos también así. Que son medio mensos, así, probablemente. O somos, ¿no? Quizás esto nos ayude a entender cuán grande es su amor, su gracia, su perdón hacia nuestras vidas. Amigos, ¿cuántas veces le has pedido perdón a Dios por la misma falta? ¿Cuántas veces me he equivocado, te has equivocado y has dañado el corazón de alguien más? ¿Cuántas veces la hemos regado de alguna forma y de muchas maneras? Tú estarás de acuerdo conmigo que no nos alcanzaría la vida para encontrar el perdón, la gracia y el favor que Jesús decidió por sí solo entregarnos a ti y a mí. Tú y yo, solo tú y yo sabemos el daño y el dolor que hemos causado a otras personas. Pero se nos olvida, ¿sabes? Perdemos contexto porque entonces nos causan daño y se ve así y pesa y duele y tú dices, pero no es justo, pero ¿cómo? No, me la va a pagar. No, pero ya sabes, no. ¿Cómo se le ocurre? Porque no hay contexto, lo sacamos de contexto, no hay cómo compararlo, pero cuando tú y yo nos recordamos de esto, nos recordamos de nuestra propia vida, de nuestro pasado, de nuestro pecado, de lo afortunado que somos de abrazar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Olvídate. No quiero decir que el dolor se va a ir, pero si tu motivación a cómo vas a responder frente a la deuda que alguien tiene, que probablemente se ve así frente a esto, va a ser muy diferente. C.S. Lewis dice lo siguiente: no entendemos la gracia hasta que no entendemos la magnitud de nuestro pecado. ¿Sabes qué nos sucede? Es que yo soy muy bueno, soy muy buena persona, me levanto temprano, soy muy bueno con mis hijos y esa vida buena y de buen estándar nos hace pensar que somos merecedores y perdemos proporcionalidad, perdemos contexto de lo que Jesús hizo por nosotros. Porque como somos buena onda, casi santos nosotros, es necesario que tú y yo podamos recordar lo mucho que se nos ha perdonado. Y Jesús hace una invitación clara para que tú y yo tomemos una decisión. Y se ve así: nuestra capacidad de perdonar fluye de lo mucho que hemos sido perdonados. ¿Estás dispuesto a perdonar así como has
sido perdonado? Llévate esta pregunta, ¿estás dispuesta a perdonar así como te has sido perdonado y has sido perdonado por Dios? Quizás es ofensivo para muchos de ustedes, porque tú dices, Ulises, no sabes el dolor, no sabes el daño, y no intento minimizarlo. Pero es un punto de comparación acá. Con respecto al perdón, perdonar es cancelar una deuda. Perdonar es decir, ya no me debes nada. Decido no juzgarte y señalarte por tu daño que me causaste o por la deuda que tienes hacia mí. No es reconciliación, no es que te perdono y luego lo abrazas y como si nada, ¿verdad? Es un proceso, es un día a día, una decisión diaria de perdonar, aunque las emociones aquí se crucen. Es el mejor recorrido y el mejor camino que tú y yo tenemos. Respecto al perdón, lo siguiente, rehusarte a perdonar es un camino que te lleva a la amargura. Y tú lo sabes muy bien, tú lo has sentido. Te dicen ese nombre y tú, pero ni siquiera estamos hablando del mismo, pero no sé, y tú dices, anda por aquí. O sea, tú dices, uy, o sea, como que te espantan, ¿verdad? O sea, y es reactivo, es tan sensible, es tan doloroso. Cuando dejamos que la falta de perdón nos gobierne, lo que inunda nuestro corazón y nuestra mente es la amargura. Me duele tanto que no lo paso, y no quiero escuchar su nombre, no quiero verlo ni en pintura. Y la amargura nos domina, la amargura nos encarcela. La amargura y la falta de perdón nos puede terminar llevando a una clase de esclavitud de la cual Jesús vino a librarnos, porque a través de Jesús Él vino a hacernos libres. Así que no es una cárcel divina, es una cárcel que tú y yo estamos tejiendo al decidir no perdonar a alguien. Hay dos palabras que quise poner juntas, amargura y gratitud. Cuando tú y yo nos detenemos a perdonar y recorremos ese camino que tomará su tiempo, cuando tú y yo decidimos salir de esa cárcel y extendemos perdón, las cosas pueden cambiar. Cuando tú y yo dimensionamos lo siguiente, esto que Jesús decidió pagar por ti, por mí, entonces vivimos en plena gratitud, estamos agradecidos, vivimos como afortunados, vivimos como dichosos de que alguien haya decidido pagar nuestra deuda. Y sabes una cosa, la gratitud y la amargura no pueden coexistir. Entonces, cuando tú permites y eres consciente y entiendes lo que se te ha perdonado, la dimensión de lo que se nos ha perdonado, entonces vivimos con gratitud en nuestro corazón y no con amargura. Vivimos con cierta facilidad de extender perdón, aunque duela. Y sabes una cosa, perdonar es un acto difícil porque tú estás decidiendo, préstame atención, para perdonar desde lo profundo de tu corazón. Tú haces un inventario de los daños causados y tú dices en tiempo, en la relación, en las emociones, económicamente, y haces un inventario. Y después que tienes un inventario claro del nivel de daño causado hacia ti, dices, asumo ese dolor, asumo esa pérdida y perdono. No es nada fácil. Y sabes una cosa, he conversado con algunos de ustedes o algunos tantos que no están acá y que son parte de nuestra iglesia, y no es fácil. Rompe familias, rompe relaciones, rompe negocios, quiebra toda la historia de una familia. Cargar con esa falta de perdón y esa facilidad de condenación hacia el otro es sumamente tóxico. Trae amargura, envejece a la gente, le quita esa chispa, ese propósito, eso único que Dios te dio, lo apaga por completo. El precio es muy grande, amigos. Hay un psicólogo que dice que cuando no decides perdonar es como tomarte un veneno y esperar que le cause daño al otro. Te estás causando daño a ti mismo. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, estarás de acuerdo conmigo que mientras más lejos esté de tu corazón y tu mente la amargura, el enojo y la falta de perdón, mejor calidad de vida vas a tener, tú lo sabes. Pero Jesús no ha terminado la historia y quiero que la culminemos juntos. Dice así, cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho, fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido.
Y continúa. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste, porque vi tu actitud, vi tu intención, estabas arrepentido y por eso te extendí perdón. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? ¿No debiste haber actuado de la misma manera? Entonces el rey, enojado, muy enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y mira, esto no es una regla religiosa, esto es algo muy natural y muy entendible, no importa el contexto donde tú te encuentres. Tú entiendes lo importante que es recibir perdón. Tú entiendes lo importante de actuar en consecuencia, de responder con gracia y misericordia y compasión como la has recibido. Tú lo entiendes. Tú sabes lo que eso significa. No sé tú, pero a mí me ha pasado. Cuando he recibido la cancelación de una deuda o cuando he recibido perdón, lo que se siente aquí, es como si quitaras un peso de tus hombros y pudieses volver a restablecer y a ganarte la confianza y a amar de nuevo y a restituir de alguna manera esa relación. Es como que tengo una oportunidad más que el cielo, que Dios me está dando o que esa persona me está dando y la voy a tomar en cuenta. Y Jesús cierra esta parábola de la siguiente forma, dice así: esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Nos queda claro que el personaje donde nos encontramos tú y yo es ese siervo número 1, que nos fue perdonado mucho, que nos fue cancelada una deuda, pero que también se nos deja algo en nuestras manos. El llamado de tomar la decisión de perdonar, de extender gracia, amor y compasión a la gente a nuestro alrededor. La falta de perdón, recuerda, nos lleva a la amargura, nos lleva a un tipo de cárcel que tú y yo no fuimos diseñados para eso. Y como ya es mucho y es muy sensible todo lo que hemos estado hablando, yo quiero dejarlos con esta frase final que ayuda a cerrar lo que hemos estado hablando. Nuestra capacidad de perdonar fluye de entender lo mucho que hemos sido perdonados. En ocasiones no es que no puedes perdonar. En ocasiones no es que no hay ganas suficiente. En ocasiones no es que es difícil o imposible nuevamente, sino cuando tomas contexto y puedes comparar lo mucho que se te perdonó, la deuda gigante que se te canceló y que se me canceló. Entonces dimensionas y compartes esa gracia, esa compasión y ese amor a la gente a tu alrededor. Esa es la invitación de parte de Jesús a tu vida y a mi vida el día de hoy. Acompáñame a orar. Dios, te doy muchas gracias. Gracias por recordarnos a través de una historia, una parábola, una verdad tan profunda que ha traído tanta libertad, paz, esperanza a nuestros corazones, pero que de alguna manera podemos olvidar, perder de vista, no recordar con la suficiente frecuencia que debemos recordarlo. Lo importante de tu sacrificio, Jesús, en la cruz del Calvario. Como tú decidiste pagar nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras cuentas gigantes. Incluso perdonarnos el día de hoy, extender compasión y gracia para que desde ahí podamos relacionarnos, amar, ser compasivos, misericordiosos, extender gracia a otros también y cancelar lo que nos deben, perdonar lo que nos deben. Incluso hemos perdido la conciencia de que es algo que nos ha traído tanta libertad y paz que no podemos quedárnoslo para nosotros solos, que deberíamos compartirlo a nuestros hijos, familia, amigos, en la universidad, en la prepa, donde me encuentre, donde nos encontremos, hablar de ese perdón y esa libertad que viene a través de ti para todos los de esta
ciudad. Ayúdanos a tener esto presente para poder extender compasión, misericordia y gracia a la gente a nuestro alrededor y también para comunicar y traer libertad a nuestra ciudad, a nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén.